Bueno, mis amados hermanos, es un privilegio y una gran responsabilidad poder trazar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a desarrollar la predicación de esta mañana con base al pasaje que aparece ahí en la pantalla y seguramente una historia que ustedes alguna vez han leído, que le he puesto por título Jesús y la mujer adúltera. Eso aparece en el Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo de Juan capítulo 7, versículo 53 y luego capítulo 8 del verso 1 al 11. Entonces, pero primero que todo vamos a orar para encomendar esta enseñanza en las manos de Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos y quiero darte gracias, Señor, por todo el tiempo previo. Siempre queremos hacer las cosas de la mejor manera, Señor, pero eres tú el que bendices nuestros esfuerzos. Prepara nuestros corazones y al poder revisar este tema, Señor, este pasaje, que tu Espíritu Santo esté abriendo nuestros ojos para poder recibir de ti, Señor, nuestros corazones y nuestras decisiones. Gracias por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, te vamos a leer aquí el Evangelio de Juan, del capítulo 7, del verso 53, y después dice ahí grande el capítulo 8, ¿verdad? Que dice así: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Okay. La enseñanza la vamos a desarrollar con base a este bosquejo. Primero vamos a mirar unas consideraciones del contexto inmediato, luego vamos a ver una práctica de Jesús en esos momentos concretos que enseña en el templo, luego vamos a analizar el caso de la mujer adúltera, luego la manera como Jesús aborda esa situación, vamos a ver cómo reaccionan quienes estaban sembrando la acusación, luego vamos a mirar el breve diálogo de Jesús con la mujer y por último vamos a sacar unos principios, 3 principios o 4 principios para aplicar. Antes de empezar a mirarlo del contexto inmediato, básicamente, hermano Carlos, ¿quiénes son los personajes que aparecen en este relato? La mujer adúltera. La mujer adúltera, uno, Jesús. Los que querían acusar. Entonces tenemos, por un lado tenemos a la mujer, tenemos también a los fariseos y a los escribas, y tenemos también a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el proceso de la enseñanza vamos a tratar de sacar aplicaciones siguiendo el ejemplo de Jesús, aprendiendo algo de la mujer y también algo de la conducta de los fariseos. Entonces,
Respecto al contexto inmediato, básicamente, puedes pasar a la siguiente. Este evento se desarrolla en la ciudad de Jerusalén, meses antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente 5 meses. Eso lo sabemos por las inmediaciones de la fiesta de los tabernáculos. Ustedes saben que la comunidad judía celebraba 3 o 4 fiestas durante el año: la fiesta de la Pascua, la fiesta... ¿Qué otra fiesta? La fiesta de Pentecostés, etcétera, etcétera. Entonces, si usted tiene su Biblia, ahí en Juan capítulo 8, y usted juega para allá atrás, usted va a encontrar en Juan capítulo 7, versículo 37, dice lo siguiente, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esa fiesta que se está hablando ahí es la fiesta de los tabernáculos, y el relato se da prácticamente un día después de la finalización de esa fiesta. Entonces, entre la fiesta de los tabernáculos y la Pascua hay aproximadamente 5 meses. Entonces, vemos que eso se daba allí. El impacto de Jesús entre la gente en ese momento es muy significativo. Allí dice el mismo Juan capítulo 7, voy a leer del 45 al 52 de Juan 7. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no la habéis traído? ¿Por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces vemos allí que ya había una decisión por parte de los principales sacerdotes y los fariseos de hacer ¿qué cosa? De apresar a nuestro Señor Jesucristo. Ya había algo definido y planeado para eso. Pero en medio de todo eso, los que habían sido comisionados, que eran los alguaciles, que eran más o menos como los policías de la época, le dicen que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le responden: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y miren este verso 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Qué tal ese voltaje, chacho? Esa gente que no sabe la ley, maldita es. Tenemos aquí el nivel de menosprecio de los fariseos y de los principales sacerdotes para todos aquellos que en ese momento le estaban prestando atención al mensaje de Jesús. Le dijo Nicodemo, el que vino de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces Nicodemo sugiere un tratamiento legal, que se dé un proceso jurídico justo antes de promover esa injusticia de apresar a alguien como lo quería hacer con Jesús sin el debido proceso. Entonces vemos claramente allí que en el Sanedrín su intención clara era acabar con Jesucristo. Ok, eso está en Juan 7 del 45 al 52. Ok, viendo ya el versículo 53, dice: y cada uno se fue a su casa. Eso no va directamente con la conversación de los fariseos ahí, porque eso es como un paréntesis, sino que después de su enseñanza en el templo, durante la fiesta de los tabernáculos, dice que cada uno se fue a su casa. Y por la mañana, y Jesús se fue al monte de los olivos. Entonces, vemos que mientras cada una de las personas que habían estado pendientes o escuchando mensajes de Jesús se fue a su casa, ¿dónde pasó la noche hermana Mónica, nuestro Señor Jesucristo? Al monte de los olivos. O sea, nadie le ofreció hospitalidad a nuestro Señor Jesucristo, y muy seguramente él pasó una noche incómoda allí en ese monte. ¿O cree usted que había condiciones espectaculares para dormir ahí en el monte de los olivos? Vemos claramente allí esa situación.
Pero versículo 2 dice que por la mañana volvió al templo. Eso quiere decir que había estado en el templo. Volvió nuevamente al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Les enseñaba quiere decir que era algo continuo. No era una sola vez, sino constantemente les enseñaba. Tenemos claramente que Jesucristo cumple con la agenda de su Padre. Y sobre todo en esos últimos meses acelerando ese proceso de cumplir con su misión. Entonces, nadie ofrece hospitalidad a nuestro Señor Jesucristo y la gente escucha a Jesús. Siguiente. Ok, vamos ahora a mirar el caso de la mujer adúltera. Dice que, versículo 3, pareciera que está Jesucristo en medio de su discipulado allí y lo interrumpe. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusar. Entonces subraya ahí en el versículo 6 donde dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, porque esa es la clave. Porque todo lo que estaban buscando los fariseos era algo por lo cual ellos pudieran acusar a Jesús. Todo lo planeado era para poder acusarle. Ok. Escribas y fariseos, un grupo religioso de mucho respeto en esa época de nuestro Señor Jesucristo, que en un principio comenzó bien. Dígame así, hermano Carlos, ¿cómo así, Felo? ¿Cómo así? Ok, en un principio, ustedes saben que hubieron 400 años de silencio, donde no hubo voz profética, y durante esos 400 años de silencio se levantaron unos hombres cuya intención era mantener el fervor religioso del pueblo, que no se descuidara a Dios ni la ley de Moisés. Pero en el proceso se fueron pervirtiendo. ¿Por qué? Porque empezaron a añadirle a la ley de Moisés otras enseñanzas, otras instrucciones que no salieron directamente de la boca de Moisés, como por ejemplo que una vez criticaron a Jesucristo porque tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Le dijeron a los discípulos, porque le criticaron a Jesucristo, porque tus discípulos no guardan la tradición de los padres, que no se lavan las manos antes de comer. Criticaban a Jesucristo porque ellos recogían espigas en el día de reposo, etcétera, etcétera. Entonces ellos le añadieron a las Sagradas Escrituras otras cosas de su imaginación. Bien, entonces interrumpieron a Jesús y le traen a una mujer. Dice: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿De qué sabemos de esta mujer? Sabemos que era casada, ¿sí? Porque no se puede hablar de adulterio sin matrimonio. Entonces, una mujer casada. Te dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Cuando dice sorprendida en adulterio, y luego más adelante dice: Maestro, el versículo 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces, ¿qué quiere decir sorprendida en el acto mismo de adulterio? Quiere decir que estos fariseos y escribas, ellos fue algo premeditado. Ahora, ¿qué persona, qué hombre o mujer actualmente, cuando hace adulterio, lo hace públicamente o lo publica? ¿Quién hace eso? Ahora, vámonos al primer siglo, donde eso era merecedor de apedreamiento. Muerte. Pero
fariseos, y hasta allá había llegado el veneno y el odio y la envidia de los fariseos, que de alguna manera, estudiando su contexto, sabían de alguna mujer allí en Jerusalén que estaba practicando ese pecado. Y no se sabe cómo, dice aquí que ellos dicen ahí que la sorprendieron teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Está citando la ley de Moisés. Ok. ¿Tú pues qué dices? Maestro, decían tentándole para poder acusar. En realidad, la intención de ellos no era nada que apedrear a la mujer, sino hacerle una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Y bien planeada. Como decimos, le estaban poniendo la cascarita. Ok. Maestro. Ok. Esa parte maestro es hipócrita. Sí. Porque a ellos no les interesaba en realidad así y por Jesucristo. Maestro, hipócrita. ¿Ya? Esta mujer y cita a Moisés. Entonces, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O para colocarlo a prueba. Entonces vamos a Moisés. Sí. Veamos qué dice la ley de Moisés, porque si ellos citan la ley de Moisés, vamos a estudiar la Constitución. ¿Qué dice? Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces, nuestro hermano Carlos, acá, esposo de Natalia, ¿en qué sentido tenían razón los fariseos? Ningún sentido. No, ¿qué razón tenían los fariseos? Tiene que llevarlo. No, ¿en qué sentido tenían razón los fariseos? Es que la mujer se estaba adulterando. En que había adulterio, uno, y dos, otra cosa también, que se merecía el apedreamiento. Pero que no tuvieron en cuenta. Porque ahí dice el Espíritu Santo por Moisés. Ambos, o sea, tenía pierde eso. Como dice no tenía pierde, no estaba claro. Ambos morirán. El hombre que se acostó, para que no quede duda, despacito, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y luego dice, así quitarás el mal de Israel. Había pena capital, tanto para el adúltero como para el adúltero. En realidad no era lo único, por lo cual había pena capital en la ley de Moisés. También existía pena capital para el crimen, para los asesinos y también para los idólatras. Entonces, así quitarás el mal de Israel. Yo percibo esas palabras drásticas, pero pienso también cuán importante es para Dios la familia. Repite, Fer. Cuán importante es para Dios la familia. Porque si hay una cosa que destruye más una familia, es el adulterio. Tanto del hombre o como la mujer. Estoy exagerando, hermano Roberto. No. Y cualquier parecido con la aplicación de la ley de hoy en día no es mera coincidencia. Y la ley ahora también es así, parcializada. Ellos estaban parcializados. Okay. Entonces, pero Dios, ¿cómo pensaba en eso?
la santidad del hogar. ¿Ok? Pero ellos en realidad estaban citando mal a Moisés. Estaban citando mal a Moisés. Era un caso falso. Sí. Pero no es de extrañar. No es de extrañar. Y decían que eran los padres de la ley. Ok. No es de extrañar que dice Mateo 23, 28 de la boca de Jesucristo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Ahora, ¿qué podían pensar los demás del pueblo que traían esta mujer allí? Que la traían. ¿Qué pensaban de los fariseos? Que era tan justo en cumplir la ley. Que se mostraban por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres. ¿Cuánto dan gracias por ese pero ahí? Pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad o maldad. ¿Qué tal esa sentencia de nuestro Señor Jesucristo? Por eso no podemos extrañar ese acto premeditado de los fariseos y escribas de traer a esta mujer, ¿ya? Porque ellos estaban llenos de hipocresía y de iniquidad. Y cuando hay envidia, porque recuerden que a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo llevan delante de Pilato, Pilato lo que le dice es que lo han entregado por envidia. Pero miren hasta dónde llega la envidia, que se convirtió en odio. Ok, siguiente. Ahora, ¿cómo creen ustedes que estos fariseos y estos escribas traían a esta mujer? ¿Ahora cree usted que la traían cargada así? Empujones. La tiraron ahí, en medio de todo. Oh, exacto. Ahora, están usando a una mujer como un objeto para sacar provecho, su propio provecho. Y a propósito, acusar a nuestro Señor Jesucristo. De cosa bárbara eso. Entonces, 6b dice: mira la sorpresa de Jesucristo, porque esa era una trampa tremenda y un veneno increíble. ¿Cómo respondió Jesucristo? Dice: pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No se sabe con exactitud qué escribía el Señor Jesucristo allí, o no sabe si escribía o dibujaba. ¿Ya? ¿Okay? Hay algunas hipótesis al respecto de que Jesucristo estaba escribiendo los pecados de los fariseos ahí. ¿Ya? Escriba fulano tal. Pero eso son hipótesis. Lo que sí podemos pensar es que Jesucristo no responde de manera apresurada, ¿sí?, al ataque de los fariseos, porque era un ataque. Pues inclinado a tierra, escribe en el suelo. Entonces, dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, o sea, hubo un periodo de tiempo allí, o sea, le insistían, le estaban insistiendo que diera una respuesta. ¿Qué tal esa insistencia, Cocho? ¿Ah? Una insistencia tremenda. Ok. Entonces, ante su insistencia perversa, Jesús responde sorpresivamente. Porque ante una respuesta, tú pues que dices, hay dos respuestas posibles. ¿Cuáles son las dos respuestas posibles? Sí o no. Si apedrean, no la piden. No la maten a piedras. Ok. Siguiente. Esta era la trampa. Esta era la trampa. Si Jesús decía que apedrearan a la mujer, es decir, que se cumpliera la ley de Moisés, aunque ¿sí?,
sería acusado de mentiroso e incongruente en su doctrina, además de ir en contra de Roma. Entonces, ¿por qué sería acusado de mentiroso e incongruente? Ustedes recuerdan que una vez Jesús estaba en una reunión y estaban presentes unos escribas y unos fariseos allí y trajeron un paralítico bajado por el techo. Y Jesús dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y allí estaban los escribas y los fariseos y dijeron: este blasfemes. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Que si Jesucristo decía, apédrenla, entonces van a decir, él es un mentiroso. Porque por acá dice perdonen y por acá dice maten las piedras. Okay. Además de que bajo el control de Roma en ese momento no podían haber muertes de pena capital sin la autorización de Pilato. Por eso cuando van a crucificar a Jesús lo llevaron a donde Pilato. ¿Qué tal esta trampa, mi hermano? Okay. Pero si Jesucristo decía que no, sería acusado de fomentar el pecado y de no respaldar la ley de Moisés. O sea, yo no sé si hubiera estado en una situación así, pero aún a nosotros personas pueden lanzarnos trampas. Eso es lo que esperaban los fariseos, ¿verdad? Una de dos respuestas. Y si Jesucristo decía sí o no, ahí tenían de qué acusar. O sea, pues planeada la cosa. Fríamente calculado. Ok. Siguiente. La contestación de Jesús. Sorprendentemente Jesús dirige la acusación a los acusadores. Ok. Y le dice así: el que de vosotros, el que de ustedes, hermana Luzmila, ¿quiénes son ustedes? Los fariseos. El que de ustedes, es decir, los que trajeron a la mujer así a la fuerza y toda la película, esté sin pecado, sea el primero. ¿Quién es el primero? ¿Quién va a ser el primero? El que de ustedes esté libre sin pecado, el del grupo de ustedes, el que esté sin pecado, sea el primero, vamos a tener muy presente esa frase, el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, una pregunta aquí, hermano Lenny, ¿creen ustedes que Jesús conocía las intenciones de los fariseos? Pues él se sentó a escribir en tierra, ¿no? Pero él sabía, porque era la palabra viviente, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús dice eso? Pero concretamente, el que de vosotros esté sin pecado. Bien, cuando Jesucristo vino en el sermón de la montaña, decía: no penséis que he venido para abrogar la ley. Ahora, no penséis, porque pensaban en ese momento que Jesucristo venía a crear una nueva ley. Entonces, no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar la ley, he venido para cumplir. Es más, hasta que no pase una jota y una tilde de esta ley, no pasará hasta que todo esto se haya cumplido. Entonces, cuando Jesucristo dice eso, no fue un invento de Jesucristo en ese momento, sino que Él lo tomó de la ley de Moisés. La misma ley que estaban citando nuestros señores fariseos. Vamos a ver dónde dice eso. Siguiente. Primero había un procedimiento legal. Dice así: jueces y oficiales pondrán en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. ¿Cuál es la responsabilidad de esos jueces y oficiales? Los cuales juzgarán ¿a quién? Al pueblo con justo juicio. Entonces,
antes de llevar a una persona a la pena capital, tenían que llevarla primero ante los jueces y oficiales y pasar el filtro de los testigos. ¿Cómo era ese filtro? Dice la ley de Moisés. Por dicho de 2 o 3 testigos, miren qué lindo es eso. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de Israel. Entonces aquí tenemos la Constitución, donde supuestamente los fariseos y los escribas eran los expertos, ¿ya? Pero Jesucristo los superaba tremendamente. Además, ellos buscaban una trampa. ¿Recuerdan cuando Jesús, que trajeron testigos falsos? ¿Ya? Y porque no concordaban, ¿ya? Uno decía una cosa y otro otra cosa. Entonces, nuestra hermana Joana, ¿cómo crees tú que era ese procedimiento legal con esos testigos? Con estos que decían que esa persona efectivamente había hecho el crimen. Que tendrían que estar ahí presentes viendo. Claro, que tenían que ser conscientes De lo que estaban diciendo, y tenían que coincidir los tres con lo que... Pero primero uno, Claro. y después mañana el otro. Exactamente. Para que no vaya ponerse de acuerdo. Por eso dice ahí, ahora no cualquier persona podría ser testigo ahí, tiene que ser una persona reconocida en la sociedad judía, ¿no? Porque si no cualquier persona dice, no mira por el dicho de un solo testigo. O sea, un procedimiento. O sea, no era que ya de buenas a primera apedrear ahí. Había que... Por eso Nicodemo dice, ¿busca acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y averigua lo que ha hecho? Y si es efectivamente, y si los testigos están de acuerdo. Y mire la responsabilidad de los testigos. ¿Quiénes eran los que finalmente hacían el apedreamiento, Charlie? Mire esa responsabilidad tan grande, comprometiendo su de matar. Ahora, ¿quiénes eran los que mataban? La mano de los testigos caerá primero sobre él para matar. O sea, los que mataban realmente eran los testigos. Y después venía el pueblo, el resto del pueblo, para rematarlo, por decirlo así. Y luego dice, así quitarás el mal en medio de ti. Solo que no era drástico, así por drástico, sino que había un proceso legal. Entonces, mis queridos hermanos, los fariseos se están saltando toda esta realidad de la ley. En primer lugar, no debían traer a la mujer ante Jesús, sino ante los tribunales judíos. Pero se pasaron por alto y ya iban al apedreamiento, porque no había los testigos y todo el proceso legal. Y además, sin el hombre. Entonces, ahorita vamos a enumerar los pecados de los fariseos. ¿Cuántos pecados cometieron allí? Okay. Entonces, ¿qué les parece lo que dice la Constitución? Si pasaba una piedra cuando Jesús. Sí. ¿Cuáles son los pecados de los fariseos? Primer pecado, manipular la escritura. La manipularon tremendamente. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a todas las mujeres. ¿Qué es manipular la escritura? Usar la escritura para una ganancia, para un provecho. ¿Qué tal eso, hermano Carlos? Ok, hermanos, y cuidado con eso. Una cosa es uno por su incapacidad, porque estamos en un proceso, ¿verdad? Es que uno puede discernir bien la palabra. Que uno de pronto no la entiende muy bien. Pero otra cosa muy diferente es
usar la palabra con alguien o hasta con la esposa o el esposo para poder ganar una discusión o cualquier otra cosa. Estoy exagerando, hermana Teresa. Entonces, primer pecado. ¿Qué tal ese pecado, Chachi? Usar la escritura, o sea, manipular la escritura, acomodarla a su acomodo. Pero ahí está la envidia. Ya, ok. Segundo pecado, trataron a la mujer como un objeto. ¿Sí? Ok. Tercer pecado, no llevaron a cabo el debido proceso estipulado por la ley de Moisés. Y cuarto pecado, el solo plan. El solo plan perverso ya es otro pecado. Ahí prevaricaron. El solo plan. El solo plan. 4 pecados de los fariseos. Entonces, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Ahora, hermano Carlos, esposo Natalia, ¿cree usted que los fariseos se hacían lo de la vista gorda o ellos estaban sinceramente equivocados? ¿Qué es estar sinceramente equivocado? Cuando están convencidos de que eso es en realidad lo que deben hacer, pues un convencimiento real. Estoy sinceramente equivocado. Okay, pero muy diferente es Saber que estoy equivocado y aún así seguir. exactamente. Entonces, si vemos el pasaje aquí en versículo 4, dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La pregunta ahí es, ¿dónde están los testigos? Porque los testigos eran los que iban a formular la acusación. O sea, hay dos posibilidades. Podrían ser los mismos fariseos, o podrían ser otras personas que le transmitieron eso a los fariseos, que fueron los que sorprendieron a la mujer allí. ¿Ya? Pero por donde sean ellos los testigos o no fueran los testigos, estaban descalificados porque no habían traído al varón y porque no habían cumplido el proceso legal. Además, si atiende a la mujer, si él le permite a los fariseos, dice apedréenla, eso podría ser para los fariseos hubieran podido tener problemas por eso, porque no tenían autorización de Roma para hacer ese procedimiento. Entonces claramente vemos aquí esos pecados. ¿Cuál fue la reacción de los acusadores? Acusados por su conciencia. Okay. Lo puse aquí, se puso en evidencia su hipocresía. Ellos sabían que habían actuado mal. Ellos sabían que habían actuado mal. ¿Ya? Porque está ser consciente o inconsciente de los actos. Okay. Si yo digo a alguien no, que no estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿qué estoy diciendo? Sí. Okay. Pero, ¿creen ustedes que ellos eran conscientes? Totalmente conscientes. Entonces, como cuando usted le dice a una persona que no es cristiana, pero se le mueve la conciencia, entiende que está actuando mal, entonces allí ellos se dieron cuenta, Jesús los puso en evidencia, ya su hipocresía, sabían que habían actuado mal, sabían que habían hecho esa trampa tan perversa, ¿ya? Entonces, los más viejos, no se refiere a los de mayor edad, sino se refiere a los fariseos y escribas presentes en la escena, que supuestamente eran los testigos.
¿Ok? Y los postreros se refiere al resto del pueblo encargado de rematar a la víctima. ¿Sí? Pero los que iban adelante eran los testigos. Ok. Entonces, vemos que Jesucristo nos sorprende de esa manera. Se fueron apartando. Ahora vamos al diálogo de Jesús con la mujer. La primera palabra que Jesús le dice a esta mujer es mujer. Al contrario de lo que parece, mujer es un trato respetuoso. Acuérdense que Jesucristo le dijo a su misma mamá, mujer, he aquí tu hijo. De mujer es un trato respetuoso de honra. Entonces, al contrario de los fariseos que habían despreciado a esta mujer, a esta no le dice esta mujer, le dice mujer. Ok. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ahí está lo único que habló toda la mujer en todo el relato. Lo único que dijo que fue Ninguno. ninguno, Señor. Y Jesucristo le dice, vete y no peques más. Entonces tengo dos preguntas. ¿Cómo sabía Jesús que la mujer era culpable? Él lo conoce todo. Hay muchos versículos donde dice que él conocía los pensamientos. Lo conocía todo. Pero ¿sabía Jesús que los acusadores se habían ido y que ninguno lo había apedreado? ¿Sabía eso Jesús? ¿Para qué le dice eso? ¿Para qué le dice? Mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Ninguno te condenó. Jesús sabía eso, mas sin embargo se lo dice. ¿Por qué y para qué se lo dice? Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Por qué o para qué se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? Para que ella tuviera conciencia de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Que era Ninguna sabe si es una pecado. No, vamos despacio, vamos despacio. Vamos a decir, salón de clase, levante la mano. A ver, Robert. Para que la mujer tuviera conciencia de todo lo que había acontecido. Porque es que ella estaba allí. Esperando las piedras, tal vez. Ella era la que estaba recibiendo todo. Del beneficio. ¿Consciente del beneficio? Ok. ¿Quién dice algo diferente? para que sea consciente de la misericordia. Consciente de la misericordia. Ajá. Entonces le estaba dando la oportunidad que expresara cómo se sentía frente a la situación. Quería conocer la reacción emocional de ella y quería darle la oportunidad que expresara cómo se sentía, cómo estaba. Envíate punto de vista aquí. Ok. Bueno, vemos que Jesucristo otras veces cuando dijo quiere ser sano, o sea, pone a las personas en situaciones así. Entonces, en realidad yo pienso que cuando Jesucristo le dijo, la estaba afirmando. La estaba afirmando. Le estaba afirmando al decir, o sea, le está como recordando, mira, ninguno te condenó porque es que no era justo. Y estoy de acuerdo con Sarita en el sentido de que, o sea, que ella expresara, ¿sabes qué? La bendición, ¡qué bendición! Ninguno, Señor. Y espectacular, Señor. Entonces Jesús le dijo, Goyo, Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ahora, porque entre comillas, él era el único que podía pelear allí, entre comillas, porque el único sin pecado en esa reunión era él. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo guardó la ley, porque él no tenía la competencia legal, no tenía la competencia legal para eso, él no era juez, no tenía derecho de condenar.
porque yo no he venido como juez. ¿Quién me ha puesto por juez? Además, yo era parte del tribunal religioso. Entonces, ni yo te condeno, aquí hay un falso. ¿Ya? Ahora, ¿qué creen ustedes que pasó con el varón? ¿Dónde está el varón? Hay dos posibilidades. O los fariseos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, mijo, a ti no te va a pasar nada. ¿Ya? Pero hay otra posibilidad, es decir, huyó. Bueno, vamos a hacer una trivia aquí. ¿Quién dice los fariseos se pusieron, todos lo cuadraron ellos o logró escaparse? Bueno, vamos acá. Todos lo planearon, hasta hablaron con el Señor ese últero para que no le pasara nada. Porque no me van a sorprender, se tenía que saber la hora. Bueno, ¿quién dice huyó? Yo me inclino por la que huyó. Bueno, en realidad pienso que, dado el control que tenían los fariseos en esa sociedad judía, ya pienso que ellos cuadraron todo, ya, pero esa es mi opinión, cuadraron todo para poder pescar a la mujer, la cogimos, ¿ya? Bueno, listo. Pero ni yo te condeno. Qué bendición esta mujer, cómo se debió sentir ahí. ¿Ah? Tremendo. Esperando las piedras. ¿Ah? Ella tenía conciencia de que era culpable. Ella sabía que había hecho algo malo. Experimenta esa misericordia, esa libertad. Tremendo. Qué afirmación del berraco, ¿ah? Mío. Bueno, ahí está. Siguiente. Bueno, ahora vamos a mirar unas aplicaciones, ¿ya? De toda esta historia. Les puse aquí, bueno, vamos a estudiar la imagen. ¿Qué nos dice esa imagen? Cuidado de la planta. Pero vamos a mirar, quiero que miren el agua. Quiero que miren el agua. Un rocío, En medio de la un chorro fuerte, un rocío. Cantidad. Bien. Ahora, ¿eso es un hombre o una mujer? Es un hombre, ¿verdad? Ese es un hombre el que está regando la abundancia, ¿sí? Y podemos decir que ese jardín puede ser como la familia, la pareja, ¿ya? Ok. Aquí puse aquí. Porque les dije al principio que íbamos a mirar algo de la mujer, algo de los fariseos, acá vamos a mirar a la mujer aquí. Cuando el pastor Roberto hace un poco estaba diciendo que en los postreros días, o sea, ¿cómo era que el pastor estaba diciendo que en los postreros días, en los últimos días? Bueno, En los últimos días las cosas serán difíciles. Bueno. Tiempos difíciles. listo. Entonces, en estos últimos días, bueno, le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, que conocía al Señor Jesucristo a los 15 años, ¿ya? Pero en la medida que van pasando los años, hermanos, pareciera que la maldad está... Ok. Hermano, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que desafortunadamente ya no es solamente el hombre el que es adúltero, sino que en estos postreros días, no sé si en los anteriores días, ahora es la mujer también la que es adúltera. O sea, es la mujer la que abandona el hogar y se va con otro marido. En los postreros días. Y en los anteriores días, pero ahora como que se ve más. Antes era más disimulado. Antes más disimulado. Ok. Bueno, vamos a la mujer. No dice detalles. No dice si tiene una crisis matrimonial. No dice si su esposo era qué. Solamente dice que estaba adulterando. Pero nosotros, hermanos, en nuestra lógica, podemos unir los hilos. Ya. ¿Okay? Voy aquí a la mujer.
Cuando una mujer, bueno, voy a echar para atrás. Lo más preocupante, mis hermanos, y lo digo con mucho miedo y temblor, es que eso ha entrado a la iglesia del Señor Jesucristo. Que dentro de la iglesia del Señor Jesucristo han habido mujeres que han abandonado a sus esposos y se han ido con otro hombre. Pero estamos en los postreros días. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede que una mujer, o por qué sucede que una mujer, voy a decir cristiana, o que asiste a la iglesia y es cristiana, y se termina tomando esa decisión? Porque esta mujer era consciente de su adulterio. Ok, ¿a quién le entregué la cita bíblica? Primera de Pedro 3:7. ¿Qué dice? Y dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ok, gracias, mi hermano. Entonces, eso lo dice Pedro ¿hace cuánto dijo eso Pedro? O sea, ya en esa época ya había distorsiones de hogares y de maridos. Ya no había en esa época, imagínense eso, hermano. ¿Ya? Entonces, vosotros maridos, ahí está. Cuidar, regar mucho. Dice, sabiamente. Encuentro que sabiamente quiere decir ser sensible a las necesidades más profundas. Las mujeres dicen en la consejería, mi esposo no me entiende. Nunca hablamos, pero el esposo dice, todo el día hablo contigo. No se trata de que todo el día hablo contigo. Eso tiene una comunicación más profunda. Entonces, gracias a Dios por eso. Así es. Eso es vivir sabiamente. Vaso más frágil. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Emocionalmente. No es física ni nada por el estilo. Vaso más frágil. Protección. Caballerosidad. Compañerismo. Entonces, hermanos, yo pienso que si un esposo trata a su esposa sabiamente, la trata dignamente, la protege, pienso que es muy difícil que a esa mujer se le venga aquí el pensamiento dado por el diablo, porque todo es un proceso para hacerle creer una mentira de que es mejor que abandone su marido, o su esposo, su familia. Y si esa mujer está débil espiritualmente, no está orando, está en cualquier momento el enemigo le lanza y le puede hacer creer una mentira y puede abandonar su hogar. Las mismas condiciones de esta sociedad ponen a la mujer en una situación de alto riesgo. No es como antes, cuando el hombre era el que salía a trabajar. Hoy en día las condiciones económicas en muchos casos no permiten que sea el hombre el único proveedor, entonces la mujer tiene que salir a trabajar. Y en el campo de trabajo hay lobos alrededor de la mujer. Y si a eso le añadimos que el hombre no valora el esfuerzo que está haciendo su esposa para contribuir económicamente al presupuesto del hogar, Porque se sacrifica por eso. póngale la firma que esta mujer va a poner sus ojos en otro, porque va a empezar a comparar
porque esos lobos rapaces la van a tratar Y el enemigo le empieza a trabajar psicológicamente. con mucha gracia. Y tómate chocolatico, lo compré pensando en ti, y no en él, y empieza. Y el día que cumple años le regala un ramo de rosas y esa serie de cosas, y eso va deteriorando. Entonces, hay el enemigo, cosas alrededor. el enemigo manda a las personas. O sea, él le mete el pensamiento a fulano que te llama. No trabaja en la mente de personas. Aparece de la nada. ¿Tú ves a la muchacha? Entonces, quiero acotar también que el hombre también está puesto en alto riesgo. Claro, hay mujeres que ponen la vista en un hombre y lo va a seducir. Tremendo. Y si no está bien firme, va a caer. Bueno, hermanos, Resulta y pasa lo siguiente: hay muchas mujeres que son honestas, que no son honestas, ¿ves? Que son honestas, también tienen el deber de trabajar porque se está viendo una crisis mundial económica grande. Y esa mujer honesta, con el Señor Jesucristo en su corazón, ella trabaja, elabora y gana ella. Pero ¿qué se necesita? Tiene que estar siempre en oración, reprendiendo al enemigo para que no le ponga personas adelante. sí, porque el enemigo juega sucio. Y depende de la mujer, si la mujer es seria, y entonces es seria en su trabajo. Y ella no es seria. Pero, como dijo Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Quién aquí dice no? En dependencia de oración. Bueno, la bienvenida. Gracias. Me llama mucho la atención la última frase que dice a los maridos que tienen que hacer todo eso. Al final dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, no solamente es orar, sino cumplir con tratar bien a las esposas, a las mujeres, En un freno. para que no sean frenadas esas oraciones. Que sabe el Espíritu Santo que le puso ahí el freno a los esposos malos. ¿Ya? Digo, ¿sabes? No oye nada a Dios tu oración. ¿Sabes? Hay estorbo en la oración. Bueno, importantísima la familia para Dios. Ok. Siguiente. Siguiente. Ok. Pensar para responder. Tremendo. ¿Cuántos problemas nos hemos ganado nosotros por no pensar antes de responder? ¿Quién tiene Proverbios 15:28? Lo tengo. Me dice. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Qué hace el justo? Piensa Piensa para responder. Piensa para responder. Está escribiendo en el dedo, en el piso, perdón. Pensando que va a responder a los fariseos. Entonces, hermanos, un cristiano, de las cosas que caracterizan a un cristiano, pienso yo, es el control de la lengua. ¿Usted qué dice, hermana, eso? Cosa que caracteriza a un cristiano, control de la lengua. Es pensar para responder. Y más si estamos frente a una trampa. Más si nos mandan un mensaje raro por WhatsApp. Charita, Gustavo. Santiago dice con mucha sabiduría todo que sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irás. En las relaciones de pareja es muy frecuente que cuando se están dialogando temas no tomamos el tiempo de escuchar las razones de los y hay otro proverbio que ahora no me acuerdo, dice que se apresura a responder antes de escuchar como una necesidad. Buen versículo. ¿Quién más levantó la mano? Ajá. Sí, también mirar que nuestro Señor Jesucristo
dilema frente al tema de cómo responder, porque ante un escenario de eso donde Presión. está enseñando, claro, se te aparece con una situación de esas, te crean una situación confusa o de alta presión en un momento dado. Pienso yo que hubiera metido la pata en 3 segundos yo si hubiera estado en esa situación, y vemos a él meditando y pensando bien qué era lo que iba a hacer, y que esa decisión no fuera precisamente objeto de la presión que se estaba dando. Entonces, también un ejemplo. Dios nos creó con emociones y con sentimientos. La emoción es una reacción primaria. Si a mí alguien me pega, provoca en mí una respuesta. Mi respuesta es tratar de agredir también. Eso es una emoción. Pero cuando uno interioriza la emoción, la analiza, la cualifica, la evalúa, ya eso se convierte en un sentimiento. Entonces hay que diferenciar entre la emoción y el sentimiento. Las emociones hay que interiorizarlas, pensarlas, analizarlas, y eso entonces va a provocar una reacción, pero ya tipo sentimiento. Entonces ya yo no voy a responder en la misma forma. El Señor Jesucristo, cuando lo llevaron al tribunal, uno de los soldados lo golpeó porque él contestó al interrogatorio y le dio una cachetada, y yo imagino cómo sería la cachetada de ese soldado romano. Y el Señor Jesucristo lo que le dijo fue: si he respondido mal, ¿en qué he ofendido? Y si no, entonces, ¿por qué me pegas? Hay un dominio de lo que es una emoción convertida en sentimiento. Por eso la Escritura dice: airaos, pero no pequéis. Por eso dice la Escritura que la mujer sale y edifica su casa. Siguiente. No debemos juzgar a otros, porque esta mujer fue juzgada tremendamente. Okay. ¿Qué significa esa prohibición de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién tiene Mateo 7:1? Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ok. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es el sermón de la montaña. ¿Qué significa eso, hermanos? Hay que entender esas palabras en contexto de la manera como los fariseos juzgaban y menospreciaban a las demás personas. Entonces dice, en el contexto del que juzga a otros, tiende a ver el pecado de otros más grande que su propio pecado. Entonces, ¿qué era más grave, hermana Jessica? Lo que habían planeado los fariseos, la manera como trajeron a la mujer, la manipulación de la Escritura, o el adulterio de la mujer. ¿Qué es más grave? O sea, ambas cosas son graves. Pero la maquinación de ellos Para atentar al Salvador. Pero el que juzga tiende a ver el pecado de otros más grande que su propio pecado. El que juzga se considera más santo que los demás. Y no solo eso, encuentra satisfacción en encontrar defectos. Son orgullosos e hipercríticos. Hipercríticos. Parece bien, sí, para que ¿Qué es eso, hermano? Ser hipercrítico. Criticar al máximo todo. Estar atento para criticar cualquier cosa. acusar por todo. Exacto. Está como la hoja, el cuento de la hoja. ¿Qué ves aquí? Está el punto negro aquí, ¿verdad? ¿Tú qué ves aquí? El punto negro. Y toda la hoja blanca. Entonces, no debemos juzgar a otros de esa manera, como lo hacían los fariseos. Y cuidado con eso. Por consiguiente,
considerarnos más espirituales. No debe ser. Que buscar un justo juicio. Pero no de esa manera. Si bien, vamos a apagar esa. ¿Cuál es esta cinta? Encontrarte a juzgar, ¿qué nos llama Dios? A restaurar. ¿Qué nos dice? ¿Qué te dice en esa imagen? Compañerismo, apoyo, ayuda. Una guerra, ¿no? Viene de una guerra, una batalla, ¿no? Tremendo, ¿verdad? O sea, ayudar al que está caído, ¿no? ¿Qué dice la cita? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando el de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Vamos a repetir eso. Si alguno de entre vosotros fue sorprendido en alguna falta, en vez de vosotros que sois espirituales, no perfectos, no perfectos, pero por lo menos con control de actitud juiciadora. ¿Bien? Porque si no, no califican. Porque si van a restaurar con juicio, ¿qué tal esa consejería? Muerte ahí. Sale más herida el herido, el problema, ¿no? Entonces, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Qué espectacular. Entonces, en vez de estar juzgando, criticando, creyéndome más, Dios lo llama más bien es a levantar a mi hermano. Pero repito, cuidado cuando nos sentimos más espirituales o podemos llegar a menospreciar, porque el pecado de mi hermano es extremadamente grave. Por el mismo que te señalo acá, ahí estoy yo. Por eso dice, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Eso es el antiejemplo de los fariseos. Ellos no consideraban a nadie. Ellos solamente querían que los aplaudieran con una aparente justicia. Y así, hermano, no sé si en esta iglesia, pero hay iglesias donde hay personas que son especialistas en todo lo que hablan es para criticar. Y a esas personas no se les puede decir nada. En las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le parece, Roberto, eso? Bueno, para finalizar, recordar lo que Jesucristo le dijo a la mujer. Algo tan sencillo. No digo, vete, o sea, pero no digo, vete. O sea, le digo, puedes retirarte. No así dice, vete, ya, aunque dice, vete. Otra parte dice, se retiró, ya. Y no, o sea, no le hizo ignorante de su falta, pero le dio una recomendación. No peques más, porque eso es serio, que tu pecado es serio. No peques más, cambia. Y esa es la invitación que quiero hacerles en esta mañana. Cada quien en su lucha, cada quien en su debilidad. Yo creo que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario venció todo, y por su poder podemos pecar lo menos posible. Y cada día yo me despierto y le digo, Señor, controla mi temperamento, Señor. Tú sabes que yo soy débil en esto. Ayúdame. Y el Señor Jesucristo escucha esa oración sincera y estoy seguro que la diferencia va a dar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias por esta palabra que hemos podido transmitir. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú continúes haciendo la obra
ministrando nuestras vidas y animándonos a sacar aplicaciones, Señor, y encaminarnos con base a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que tengan una buena semana, Dios los bendiga. Estamos despedidos.